Cuánto gusto me da darte la bienvenida a un estudio más de la palabra de Dios. Seguimos estudiando toda la Biblia a través de un capítulo diario. Sin lugar a dudas, Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Estás listo? Quiero que estés muy atento y por eso entonces dale allí me gusta, dale a esa manito de dedo alzado y comencemos con el capítulo de hoy, Primera de Reyes 13. Aquí vamos a encontrar dos relatos que se relacionan con la ciudad de Betel, donde Jeroboam estableció un altar idolátrico que había sido prohibido por Dios. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por Jehová. Aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. El hombre de Dios fue un profeta que Dios mandó con un mensaje para Jeroboam. Llegó al altar idolátrico que Jeroboam había establecido. Ese lugar estaba siendo condenado por este mensaje del hombre de Dios, del profeta, y dio una profecía que tuvo su pleno cumplimiento 340 años más tarde, con la plena destrucción del reinado de Jeroboam. En Segunda de Reyes 23 encontramos documentada este cumplimiento. Esta fue más que una pronunciación de juicio contra el altar, fue el anuncio del juicio contra el reino apóstata de Jeroboam por parte de Josías, rey de Judá. Como la profecía tendría cumplimiento cientos de años después, de todas maneras allí Dios, como para ratificarle que su profecía era cierta y verdadera, dio una señal inmediata, y fue que el altar en ese momento se quebraría y la ceniza se derramaría, siendo la reprensión contra la adoración idolátrica que estaban practicando. Los siguientes versículos, Jeroboam quiso prender al profeta, extendió su mano dando la orden de apresarlo, porque efectivamente lo que dijo se cumplió y el altar se quebró, la ceniza se derramó. Y cuando Jeroboam da la orden, tómenlo, estira su mano, señalándolo, su mano se queda seca en ese momento. Así que luego Jeroboam pidió al profeta que orara por él para que su mano se sanara. El profeta oró por él y su mano se secó, dándole otra evidencia de que Dios estaba mandando a este profeta y de que el mensaje era certero, era seguro. Por lo tanto, lo que debía hacer él era aceptarlo y buscar a Dios con pleno arrepentimiento. Vamos a leer el versículo 7 al 9. El rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por mandato de Jehová, que me ha dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. La orden de Dios había sido clara. El profeta estaba firme en esas indicaciones para obedecerlas. Por eso no aceptó la invitación de ir a comer con Jeroboam. Ustedes saben que la invitación de un rey poderoso a la mesa para comer era para conquistar al profeta, para hacerle cambiar de opinión, pero él estaba firme. Pero sigamos leyendo el versículo 15. Ven conmigo a casa y come algo, le dijo entonces. Aquí vemos que más adelante, en los versículos que no vamos a leer, pero cuenta que allí en Betel había un viejo profeta que supo lo que había ocurrido con el hombre de Dios que llegó y se estaba yendo. Pero este viejo profeta se fue detrás del hombre de Dios, lo convenció que se devolviera para comer en su casa, ya en la casa del viejo profeta. Vamos a ver lo que pasó. Ven conmigo a casa y come algo, le dijo entonces. Pero él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por mandato de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino.
Versículo 18, el otro profeta le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces regresó con él y comió pan y bebió agua en su casa. ¿Cuál fue la indicación de Dios para el profeta que llegó de visita? Que no comiera en ese lugar, que no aceptara ninguna invitación. Pero aquí finalmente, como fue un profeta al que se le acercó, lo hizo cambiar de opinión. Le dijo una mentira, le dijo que Dios le había revelado que él debía venir a la casa de este profeta ya veterano y comer con él. Vamos al versículo 23. Después de haber comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Al partirlo encontró un león en el camino y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y el asno y el león permanecieron junto al cuerpo. Aquí está el resultado de la desobediencia de ese profeta, porque Dios dijo que finalmente por esa desobediencia su cuerpo no alcanzaría a ser sepultado dignamente. Y luego el viejo profeta lo tomó después de muerto y le dio digna sepultura, pero allá en Betel. Lo que Dios le había profetizado era que no sería sepultado en su tierra, sino que en tierra extraña, en tierra extranjera, como le sucedió finalmente a este profeta desobediente. Versículo 33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes en lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Siguió Jeroboam el rey, a pesar de las señales que Dios le mandó a través de este profeta. Él siguió en idolatría, él siguió haciendo lo que quería, poniendo sacerdotes que no eran autorizados. Esto fue causa de pecado para la casa de Jeroboam, por lo cual ha sido cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amigos y amigas, dos lecciones para resaltar de este capítulo. Número 1, cuando recibimos una orden directa y clara de parte de Dios, debemos cumplirla, debemos ser firmes y no movernos a otro lado, ni aunque un líder espiritual nos diga otra cosa, ni aunque ni siquiera un ángel se nos aparezca y nos hable otra cosa. Dios nos ha dicho claramente, nos ha mostrado en su palabra su indicación y debemos ser firmes en obedecer, no movernos, como le pasó al hombre de Dios, que se movió, desobedeció la orden y terminó muerto. No cumplió toda la misión. Número 2, Jeroboam debió cambiar, tuvo suficientes señales, pruebas de la dirección de Dios, de la manifestación poderosa de Dios, pero no quiso, siguió igual, siguió en idolatría, siguió nombrando sacerdotes. Tú y yo también tenemos seguramente claras señales de la manifestación de Dios. Tú y yo tenemos indicaciones de que Dios está al control. Sé que tienes señales de que Dios está al control de tu vida, amigo, amiga. Te invito para que seamos firmes en obedecer a Dios, ya que Él ha sido claro con nosotros y nos ha dado suficientes evidencias de su dirección y de su poder. Oremos para que Dios nos ayude a vivir en las indicaciones que nos ha dado en su palabra y no movernos ni a la derecha ni a la izquierda, seguir rectos en el camino que Dios nos ha señalado. Y número 2, que abramos el corazón para ser plenamente obedientes a Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por el capítulo de hoy. Interesantes acontecimientos con respecto al rey Jeroboam, a este hombre de Dios, este profeta, que cumplió en gran parte su misión, pero por desobedecer un punto, terminó lejos de su tierra, herido, muerto en un campo por esta situación de ser desobediente. Ayúdanos a ser firmes en tus indicaciones, a seguir tu camino. Abrimos nuestro corazón para que tú, Señor, tomes control de nuestros pensamientos y sentimientos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga.